Hola mis hermanos, les invito a que podamos buscar la palabra del Señor, la que se encuentra en Mateo, capítulo 9, en el versículo 1, y dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta historia o este relato bíblico lo hemos escuchado varias veces. De hecho, sale con mayor detalle en Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Y qué importante es tener un encuentro con Jesús. Sabemos de muchos relatos en la Biblia en donde hubo un antes y un después en la vida de cada una de las personas que tuvo un encuentro con Jesús. Y como también en este caso específicamente, cómo Jesús honra la fe de aquellos que ayudan a otros a poder acercarse a Él para poder ser restaurado. Como contexto, Jesús venía de un viaje exitoso de su ministerio y venía llegando a Capernaum. Los personajes de esta historia es el paralítico, que era una persona que necesitaba de una curación de una enfermedad, y cabe destacar que obviamente por sí solo no iba a poder acercarse a Jesús. Y por otro lado, tenemos a los amigos de este hombre, que sin duda se trata de buenos compañeros, de buenos amigos que muestran su preocupación genuina por la situación que estaba viviendo este enfermo y estaban dispuestos a superar cualquier obstáculo que se les pudiese presentar para poder llevarlo al encuentro con Jesús. Bueno, ¿bajo qué circunstancias se llevó este encuentro? Jesús se encontraba en una casa enseñando de la palabra a un gran número de personas, y aquí aparecieron los protagonistas de esta historia, que era el paralítico y sus amigos. Los amigos deseaban llevarlo o acceder al maestro para que pudiera sanar su dolencia, pero se encontraron con el obstáculo de que había demasiada gente, y ellos para poder llevarlo al maestro ocuparon un plan B y subieron el techo de esta casa, lo desmontaron y llevaron al paralítico hacia Jesús. Nos podemos imaginar el contexto de esta historia, en donde a lo mejor Jesús, sorprendido de que lo estaban interrumpiendo en su mensaje, y cómo también ellos llevaron al paralítico, desmontaron el techo y lo llevaron a Jesús. ¿Qué impacto produjo esta situación en las vidas de cada uno de los personajes? Cabe destacar que la fe de estos amigos no podemos saber cómo se desarrolló, si habían oído de Jesús, si vieron alguno de sus milagros o lo habían oído predicar, pero sin duda confiaban en la capacidad que el Señor tenía de poder cambiar la vida de su amigo, que era el paralítico. Y su fe en Jesús se ve recompensada al restaurar de manera física y espiritual a su amigo. Además de recibir la sanidad física, el paralítico también recibió algo que tal vez ni siquiera sus amigos pensaron, que era el perdón de sus pecados, esa restauración espiritual del paralítico. Jesús fue mucho más allá que solo sanar la dolencia física. Bueno, ¿y qué aplicación podemos tener de esta historia a nuestras vidas? Bueno, en este relato nosotros nos podemos identificar como los amigos, porque probablemente existan personas a nuestro alrededor que nunca van a poder llegar al Señor para poder ser restaurados, a menos que alguien los acerque y que alguien esté dispuesto a superar todos esos obstáculos físicos, emocionales, sociales, económicos o personales, para poder ayudarlo a encontrarse con Jesús. También podemos ser nosotros el paralítico y encontrarnos en una situación en la que necesitamos ser llevados a la presencia del Señor para poder ser restaurados. Y a veces nuestra vulnerabilidad o nuestra sensibilidad espiritual se ha visto resentida y no nos quedan fuerzas para poder llegar hacia Jesús o llegar hacia el Maestro. Y necesitamos un encuentro sanador con Él. Por lo que necesitamos que alguien nos lleve y rompa el techo por nosotros, por así decirlo, en el sentido figurado, para poder acercarnos al relato bíblico. Pero también podemos ser ambos. Y aquí podemos ocupar la expresión de sanador herido, que es aquel que acompaña a otros desde su propia necesidad y vulnerabilidad. Así que, como conclusión general, fijémonos a nuestro alrededor si hay personas que necesitan ser acercadas a Jesús y si podemos nosotros ayudarlas a llevarlas al Maestro para que Él pueda restaurar sus vidas. Y si es así, nosotros también rodeémonos de esos buenos amigos. Si nosotros necesitamos ser llevados, rodeémonos de estos buenos amigos para que nos puedan llevar a la presencia sanadora del Maestro. Que el Señor les bendiga.